corazón. La creación canta hoy y me uniré cantando a tu gloria. No hay nadie como tú que conozca bien mi corazón. La creación canta hoy y me uniré cantando a tu gloria. Y corremos a tus brazos sin temor. Cuando te necesitamos, está tu amor. Levantamos nuestras manos confiando que cuando adoramos, estás aquí. Y corremos a tus brazos sin temor. Cuando te necesitamos, está tu amor. Levantamos nuestras manos confiando que cuando adoramos, estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Nadie como tú, Señor, Señor. 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 Y corremos a tus brazos sin temor. Cuando te necesitamos, está tu amor. Levantamos nuestras manos confiando que cuando adoramos, estás aquí. Y corremos a tus brazos sin temor. Cuando te necesitamos, está tu amor. Levantamos nuestras manos confiando que cuando adoramos, estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí.
Quiero
Dios les bendiga. Hoy un día de bendición. Hoy nos hemos congregado para poder compartir la palabra de Dios. Sé que muchos hemos pasado este tiempo mirando las circunstancias y los problemas y de pronto nos hemos sentido como si estuviéramos solos, pero nunca estaremos solos. Hoy quiero compartirles una palabra preciosa que el Señor empezó a traer en una madrugada para poder entender en mi corazón que quería hablar Él. Y era tan necesario esto. Así que vamos a orar por un momento para pedir que Dios nos guíe. Padre, sabemos que la fe viene por el oír y por oír tu palabra. Por eso, Dios, cuando empecemos a compartir de tu palabra, inyéctales esa fe que les haga mover montañas, esa fe que hace mirar más allá de lo natural y entrar en lo sobrenatural. Señor, yo te pido que cada persona llames la atención de su corazón hacia lo que estamos compartiendo y tu Santo Espíritu nos guíe a buena tierra, a buen lugar, para que recibamos el alimento que hoy has preparado, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible y que tú vas a alentar nuestras almas, nuestras vidas, para seguir adelante aún en el tiempo difícil, Señor, porque contigo somos más que vencedores. Padre, te pido por todos y cada uno de ellos y también por mi vida, para que seas tú edificándonos, haciendo en nosotros que lo que necesitamos en este tiempo, para que glorifiquemos tu nombre aún en el tiempo de prueba, Señor. Gracias, Padre, lo creo de todo corazón porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y así ha sido hecho. Amén. Amados hermanos, yo les pido que vayan a buscar sus Biblias sino que presten mucha atención a esta palabra. Voy a leer el Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, verso 1. Y dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, qué hermosa palabra. Esta palabra es tan importante, hermanos, porque podemos conocer algo más allá de lo que pueda enseñarnos cualquier persona. ¿Qué es esta palabra que quiere decirnos Dios que es necesario, es tan importante que nosotros estemos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a ir por partes para poder entender. El que habita. ¿Qué es esta palabra en la Biblia que quiere decir el que habita? El que habita quiere decir, tiene una connotación del hebreo que quiere decir morar, vivir, habitar en ese lugar, estar en ese lugar. Es el que habita. Nosotros necesitamos habitar en un lugar seguro, porque Dios dice que el que va a habitar ahí morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero habitar es permanente lo que necesitamos hacer. ¿Y cómo es tan permanente? En el Salmo 47, 8, David decía algo muy importante, que el Señor está sentado en su trono. El Señor está sentado en su trono, no se mueve de su trono, es permanente. Él habita allí. Él habita, nada puede moverlo, nadie puede quitarlo, nadie puede quitar el trono de la habitación en la cual está Dios. Dios permanece y lo que nos está diciendo a nosotros que habitemos en algo muy maravilloso, al abrigo. ¿Y qué significa el abrigo? Esta palabra de abrigo es una cubierta, un escondite, un amparo, un refugio. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos un abrigo, algo que nos protege, algo que está cuidándonos y protegiéndonos, porque Dios quiere que tengamos eso tan bello. En el Salmo 32, 7 dice, cuando habla de Dios, que es siendo su refugio, es el refugio, dice. En el salmista dice, es mi refugio. En el Salmo 61, 4 dice, estar seguro bajo la cubierta de sus alas.
Hace como una metáfora, como estar bajo sus alas, como la gallina cobija a sus polluelos bajo sus alas, y la gallina los protege, ellos los esconde, los está cuidando, les da calor, los polluelos están pendientes, se sienten ahí seguros, están calientitos, saben que su madre, la gallina, los va a proteger, que venga cualquier adversidad, puede venir el tiempo de calor, ellos los protegen, van a darles sombra. ¿Se dan cuenta? Y cuando viene el sol, el sol de prueba, como les puede pasar a ellos, que animales, esto, y ella los cobija, los protege, se vuelve como un escudo para ellos, es un amparo. Dice el Salmo 27:5, cuando dijo: me ocultaré en lo reservado de su morada, de su abrigo, me ocultaré, ahí me permaneceré, ahí estaré bien. Y lo que Dios nos está enseñando es el habitar al abrigo del Señor, habitar, permanecer, y Él nos protegerá, será nuestro escudo, nuestro castillo, nuestro protector. Y sabes que eso Dios nos está dando con su palabra. Y el Salmo 91, cuando ves que la peste, que la enfermedad, que todo eso va a ser cubierto y no llegará a tu morada, pero primero el que habita al abrigo, al abrigo. Yo no sé si tú estás plenamente segura o seguro de que tú habitas al abrigo del Altísimo. ¿Estás habitando, estás permaneciendo, o solamente por esta época estás buscando el abrigo de Dios, la protección de Dios? Qué bello es vivir todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 o 31, 28 días al mes, 365 días al año, por los años que sean necesarios, vivir, habitar al abrigo del Altísimo. Ahora, ¿qué es del Altísimo? En este versículo, en el 91, aparecen dos atributos poderosísimos y grandes: Altísimo y omnipotente. ¿Qué significa el Altísimo? Es increíble pensar en esto, de que el Altísimo es aquel que todo lo cubre, que todo está bajo el Altísimo. Para poder entender nosotros ese estar en el Altísimo, deberíamos haber visto en el Antiguo Testamento muchas cosas que Dios enseña. Melquisedec se lo reveló a Abraham en Génesis 14, 18, 20 y 22. Dice que se regocijará ahí en el Altísimo. El Altísimo, cuando le habló Melquisedec, le estaba hablando que era sacerdote del Altísimo. Él ya, ese sacerdote que es sombra y figura de Jesucristo, decía en el Altísimo. Él se habla de Melquisedec en Hebreos, donde dice que no tenía ni genealogía, que no se conocía ni padre, ni madre, ni nada, que era una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. Yo creo también que nuestro Señor Jesucristo, estando en esta tierra, estaba habitando bajo el abrigo del Altísimo, de su Padre. Oh, todo el universo está sobre lo que Dios ha establecido, sobre el Altísimo. El Altísimo está gobernando sobre todo esto. Nada se pasa. La palabra nos enseña que aún Dios llama a las estrellas, a cada una por su nombre. El Señor también le dijo a Abraham: haré una multitud como las arenas, a ver si puedes contar las estrellas. Todo estaba en los planes de Dios. Dios quiere que estemos dentro, no fuera. Y el problema es cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra voluntad y salíamos como personas que pensamos que podemos hacer, que somos fuertes, y salimos de ese abrigo, y entonces empiezan los problemas. Yo he visto cuántos hombres y mujeres cristianas que estaban caminando tan preciosamente, de pronto algo les fascinó, algo llamó la atención de sus corazones, y salieron de esa habitación y se volvieron vulnerables y comenzaron a caminar en los deseos de la carne o en los pensamientos de la carne, y se olvidaron de que el diablo está como león rugiente, queriendo devorar, mirar carne y meterse en eso para destruirnos. Recuerda que el diablo quiere
robarte, quiere destruirte, quiere matarte. Eso es lo único que Él hace. Él quiere robarte la seguridad que tú tienes en Dios. Si tú permaneces en Dios, el diablo no te puede tocar, el diablo no puede hacer nada. Es importante. El pueblo de Israel siempre cantaba y se regocijaba frente al Altísimo. Israel levantaba las voces cantando al Altísimo, como dice Deuteronomio 32:8. Es increíble. David estaba consciente de lo que era el Altísimo. En 2 de Samuel 22:14, David decía: el Altísimo me librará de mi enemigo. ¿Por qué? ¿Qué va a poder hacer el hombre? Por más enemigo que sea, ¿peleará con Dios? No puede. ¿Saben qué es maravilloso cuando nosotros nos damos cuenta del Altísimo? Hay personas que antes en el Antiguo Testamento pensaban que eran, ellos tienen todo. Como nosotros pensamos, las personas que tienen dinero, las personas que tienen casa, tienen todo. Ellos no tienen aflicción, no, pero no habitan al abrigo del Altísimo. Están habitando en cosas artesonadas hechas por hombres. No estoy diciendo que es malo. Si tú tienes tu casa, qué bueno, pero vive habitando al abrigo del Altísimo. Tu habitación es Él, tu casa es Él. Lo físico es otra cosa, pero que en tu casa reine el Altísimo esté ahí. ¿Sabes qué? Vemos Daniel estando en un país lejano, llevado cautivo a Babilonia. Podemos ver que en Daniel capítulo 4, cuando Nabucodonosor piensa que todo el reino era de él, que él había hecho, que su majestad, que había logrado todo, y se olvidó de Dios, y Dios dijo: ahora ha llegado la sentencia del Altísimo. Y se convirtió en bestia hasta que le fue devuelta la razón. Y entonces él supo que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Amados, nosotros estamos en esta tierra gobernados por seres humanos, por hombres que han hecho política, lo que tú quieras, que han estudiado. Sí, pero no podemos estar sujetos a ellos en nuestro destino, en nuestro futuro. No. El abrigo del Altísimo. Estamos sujetos a Dios y Dios nos cobijará como la gallina a sus polluelos. Nosotros tendremos seguridad, pase lo que pase. Dios nunca se equivocará de lo que vamos a hacer nosotros. Durante esta angustia en la vida que nosotros hacemos, Dios nos hace una invitación a habitar al abrigo de Dios, al abrigo del Altísimo. Y ninguna circunstancia, ninguna sorpresa, nada se sale del control de Dios y nada nos va a pasar. Pero si habitamos, si permanecemos, habitar quiere decir vivir ahí, estar permanente, al abrigo, al cobijo, al guardado de Dios, del Altísimo, no de las circunstancias, no del dinero, no de tu pensamiento, no de lo que tú prepares o hagas, porque no podemos nosotros hacerlo. Aunque el mismísimo diablo se levante, el Señor tiene el control de todo. ¿Qué más dice este salmo precioso? Morará, ya habla del futuro, morará. Es similar a esta palabra de habitar que ya vimos, es muy parecido. Morará, permanecerá ese tiempo, estará allí. En el hebreo significa pasar la noche, hospedarse, detenerse en un lugar. Eso puedes creer, eso es morará, detenerse, quedarse, estar seguro, reposar, permanecer seguro, constante. Lo que Dios está permitiendo en nuestro corazón nos está dando un lugar para morar, para permanecer, para estar, para vivir, para soñar, para estar seguros. ¿Recuerdas? El salmista decía: en paz me acuesto y en paz me levanto. ¿Por qué? Porque estás morarás. El que abriga al abrigo del Altísimo morará. O sea, vivirá, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es estar ahí. Vuelve a enfatizar que estamos ahí.
Si tú no has estado habitando al abrigo del Altísimo, estarás pasando en esta prueba como si te sentirías, oye, si me va a venir esto, si me va a pasar este otro, si alguna enfermedad, si esto del COVID va a llegar a mí, si no voy a tener, es porque no estás morando bajo el abrigo del Altísimo. Tienes que estar ahí, tiene que ser el mismo lugar. Hay un solo lugar donde habitamos, es en Dios y es con Dios. Y tú fuiste llamado como un hijo para habitar. Dios no te mira como una criatura. No eres una creación, eres su hijo. Acuérdate, recuerda en tu cabeza, y si tú nunca has escuchado, escúchalo. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los que creyeron en su nombre, a los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuánto más el Altísimo o Dios quiere que tú mores en eso? Él ha preparado ese lugar para que tú estés allí seguro, pero que habites constantemente. Si te acuerdas, en Lucas capítulo 15 nos habla del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Tomó los bienes, las cosas que su padre quería darle. No, le pidió una heredad más, le pidió sus bienes, le pidió lo que era su herencia y se fue a habitar en una provincia apartada. Eso es lo que pasa cuando las personas no habitan en el abrigo del Altísimo. ¿Por qué? ¿Por qué salirse de eso? Y dice que este muchacho salió, despilfarró todo, como te puede pasar, como en esta tierra, y perdió todo y terminó no teniendo nada. Y vino una hambruna en ese lugar y él no tenía ni para comer ni para sostenerse, ya no tenía nada. Y de pronto se ve comiendo con los chanchos, deseando la comida de los cerdos, hasta que vuelve en sí y dice: en la casa de mi padre, los obreros, los que trabajan, tienen pan todos los días. Volveré a la casa de mi padre. Él salió del abrigo del Altísimo. Es como tú, cuando tú piensas y dices: no, desde que me he vuelto cristiano, pucha, todo me sucede mal. Yo me pongo a orar y las cosas se ponen fuertes. Claro, el diablo quiere desanimarte, porque él sabe que si tú habitas al abrigo del Altísimo, morarás en él. Y el diablo no podrá hacer nada. Estarás seguro, estarás confiado. Y lo más hermoso, traerás bendición a tu casa, traerás bendición a tus hijos. Tu morada será la morada que Dios te ha dado. Es tan importante. Dios quiere que habitemos y moremos en su presencia y que no nos retiremos de allí. Dios no nos ha llamado para que nosotros estemos simplemente en la iglesia. No, debemos morar en todo lugar. Cuando caminas en la calle tienes que saber que tú estás en el abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo no es cuando tenemos reuniones el domingo o reuniones de un culto o en el Zoom como lo tenemos ahora, sino que es habitar las 24 horas bajo el abrigo del Altísimo. Muchas de ustedes, madres, sueñan que sus hijos estén bajo la cobertura de Dios, que tengan la protección de Dios. Yo escucho oraciones y también las hacemos pidiéndole: Señor, protege a nuestros hijos, guárdalos del mal. Señor, por favor, que no les falte nada, dale sustento y abrigo, y que lo que emprendan, Señor, prospere, que les vaya muy bien. Siempre pedimos eso, ese es el abrigo. Pero si nuestros hijos habitan en el abrigo de morarán ahí. Y dice: bajo la sombra. ¿Cómo es bajo la sombra? Nosotros vamos a tener pruebas, porque van a venir pruebas como el sol, así tan fuerte, como si estuvieras en el desierto y el sol te comienza a quemar y no sabes qué hacer. Van a venir pruebas, te vas a topar con personas que tal vez te traten muy mal. Vas a pasar por decisiones que te equivocas y vas a ver las consecuencias, y va a venir eso y te vas a sentir sofocado, te vas a sentir mal. Y sabes qué, pero Dios quiere que vivamos bajo su sombra. Si Él es nuestra cobertura, si Él está cubriéndonos, nos está guardando como la gallina a sus polluelos, su sombra hará refrigerio en nuestras vidas.
Sabes que el pueblo de Israel fue exitoso al salir de Egipto porque la cobertura de la nube les traía en pleno desierto una sombra. Y en la noche era un fuego que los calentaba. Y es el Espíritu de Dios que nos hace que nosotros nos mantengamos firmes a través, no importa de las pruebas, de los momentos difíciles. Pero ¿sabes qué? Qué lindo es morar bajo esa sombra. ¿Te imaginas si el pueblo de Israel se salía de esa nube? La sombra ya no los hubiera guardado. ¿Sabes qué? Muchas personas no se dan cuenta. Y dicen, yo pensé que solo es ir al culto, agarrar, leer la Biblia, orar todos los días. No, una cosa es morar, permanecer, estar allí bajo la sombra del Omnipotente. Es importante que nosotros recibamos la protección, la cercanía, la seguridad. Eso es mucho en lo que nosotros podemos encontrar en nuestro Dios. ¿Sabes que el Salmo 17:8 dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas? La sombra de tus alas. Cuando la gallina hace, no solamente los está cubriendo del mar, sino que hay una sombra que hace que tú descanses, que tú permanezcas ahí. El Salmo 36:7 que dice: cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Oh, qué precioso. Dios enseñó a estos hombres a permanecer bajo la sombra del Omnipotente. Sabes que yo creo que David estaba tan seguro de esto que cuando salía a la batalla y enfrentaba al enemigo decía: aquí yo tengo una cobertura, yo habito bajo el abrigo del Altísimo, yo estoy caminando y voy a la guerra y el enemigo no va a poder contra mí, y el Altísimo está conmigo y el Altísimo me va a llevar, y estoy bajo su sombra, estoy bajo su cuidado, estoy bajo su protección, Él va conmigo. Y es por eso que David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Cuál es eso de su corazón conforme a Dios? Que David estaba de acuerdo, pero de todo corazón, para obedecer todo lo que Dios le dijera. Los consejos de Dios para David no eran gravosos. Para David no era: ay, me está prohibiendo. No, decía: esto es lo que es mejor para mí, esto es lo que Dios quiere, así que yo voy a habitar. Y él cumplía los mandamientos, preceptos, estatutos, ordenanzas, y caminaba en eso y estaba habitando bajo el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra, esa sombra preciosa que Dios nos da. El Salmo 63:7 dice: en la sombra de tus alas me regocijaré. Oh, cuando David estaba trayendo el arca a la ciudad para ponerla en un templo, él bailaba y danzaba, se alegraba, porque lo que estaba haciendo era lo que debía hacer, y se gozaba, y la gente le criticaba porque no entendía cómo se regocijaba bajo la sombra de sus alas. El Señor lo estaba protegiendo, el Señor lo estaba respaldando, el Señor le estaba dando todo. El Salmo 121 verso 5 dice: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Oh, Dios mío siempre va a estar. ¿Con qué nos sustenta el Señor? Con la diestra de su poder, con su mano poderosa. ¿Sabes que nosotros vamos a ganar las batallas? Porque Dios pelea por nosotros, Dios está ahí. Pero es importante que tú entiendas este verso, que lo pongas en tu corazón. Esto no lo puede hacer el pastor para ti. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que morar bajo el abrigo del Altísimo. Tienes que vivir en las cosas de Dios. Tienes que permanecer todo el tiempo bajo el abrigo del Altísimo. Morarás bajo la sombra del Omnipotente. Traerá ese descanso. El Señor quiere que tú estés ahí. Si el sol te está pegando, ampárate en Dios y Él te dará su sombra. Esa sombra es tan importante que esté sobre ti. Sabes que uno camina tranquilo, uno enfrenta las pruebas y dice: no has salido del control de Dios. Tú meditas y dices: Señor, voy a meditar de día y de noche en tu palabra, porque quiero saber que lo que estoy haciendo bien o mal. Señor, si este es un capricho, quítalo. Pero si es tu voluntad, dame seguridad, Señor. Puede ser que yo quiera acoger esto, que quiera tomar esta decisión o quiera hacer esto, pero si no es contigo,
lo voy a tener un tiempo y va a desaparecer después. Es mejor habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos vivir en eso. No vivas de las cosas temporales o circunstanciales. Las cosas que el hombre hace son temporales, duran cosas pequeñas, pero lo que es de Dios es eterno. Sabes que a veces nosotros pensamos que hemos conquistado algo, pero ese algo, dice Dios, bueno, tú quisiste tu capricho, tú quisiste, bueno, tómalo, te va a producir alegría y felicidad, pero no va a ser constante, no va a ser permanente. Sabes que vas a tener problemas porque estás fuera del abrigo del Altísimo. Estás habitando fuera. Y nosotros nos podemos dar cuenta en un simple ejemplo. Adán y Eva, ¿dónde vivían? Bajo el abrigo del Altísimo. Claro que sí, vivían en el huerto. Estaban desnudos, no tenían problema, no se preocupaban, tenían sustento, comían de todos los árboles. Pero el día que desobedecieron ellos, algo pasó en ellos, se abrieron sus ojos cuando comieron, y cuando Eva le dio a su esposo le pasó lo mismo, y comenzaron a ver cosas feas en su vida, y dijeron, estoy desnudo, me escondo de la presencia de Dios. Y eso pasa con todos los creyentes, que cuando pecan se sienten tan miserables y comienzan a decir, no, es que yo estoy desnudo, es que soy así, que soy así, y no quieren volver, y terminarán siendo sacados del amparo, del abrigo del Altísimo, así como fueron echados del huerto. Tú sabes que Adán y Eva, cuando salieron del huerto, salieron a una tierra inhóspita, una tierra horrible, porque la tierra estaba maldecida, producía cardos y espinos. El Señor ya le había anticipado de lo que decía, con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra, al polvo, porque del polvo fuiste tomado. ¿Tú quieres eso? ¿Tú crees que has nacido para que tu vida te salga mal? Yo he escuchado a tantas personas decir, he nacido sufriendo, he vivido toda mi vida sufriendo, he estado tan triste, mi vida siempre ha sido sufrimiento. ¿Y por qué? Porque nunca habitaron al abrigo del Altísimo. Entonces no han podido morar bajo la sombra del Omnipotente. Quiero darte esta parte más. ¿Qué es del Omnipotente? Llegamos al segundo atributo de Dios en este versículo, el omnipotente. ¿Qué es el omnipotente? Nada, por más grande que sea, puede limitar su poder. Él tiene el poder absoluto, no hay poder más grande que en Él. ¿Y sabes qué es lo hermoso de todo esto? El nombre es maravilloso, lo que significa el omnipotente. ¿Sabes qué significa en el hebreo? El Shaddai. Shaddai significa es el omnipotente, nos da su sombra. Recuerdo cuando algunos hombres cantaban tan bellamente este tipo de cosas que llenaban nuestro corazón. El Shaddai, el Shaddai. Cuánto maravillosa era esta alabanza cuando entrábamos a la iglesia y esto irrumpía y tocabas cantos, los cantos se inundaban y decían el omnipotente, el Shaddai, el omnipotente que todo lo puede, todo lo hace. El omnipotente. ¿Sabes qué? ¿Quién conoció al omnipotente, el que puede hacerlo todo? Abraham, cuando le dijo, de ti voy a hacer una nación grande. Si hubiera mirado las circunstancias, hubiera dicho Abraham, pero nosotros somos viejos y mi esposa es estéril y nunca ha tenido hijos, nunca ha tenido prole. Pero él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él le creyó que era el omnipotente, el Shaddai. El Shaddai, ahí está ese Dios omnipotente que quiere hacer para ti las cosas, pero no conforme a tu voluntad, sino conforme a su voluntad. ¿Quieres tener un corazón conforme a la voluntad de Dios? Pues tienes que parecerte a David. Dice que David andó en sus caminos siempre. David era un rey que tenía todo, pero su prioridad era Dios. Él había entendido que habitare al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del
Omnipotente. La sombra del omnipotente es lo más precioso que tú puedes hacer, que tú puedas tener. El Señor quiere que tú estés ahí. Ese es tu lugar, esa es tu morada. El omnipotente. ¿Sabes qué? ¿Acaso el omnipotente, el Shaddai, no puede sanar cualquier enfermedad? Dime si el Shaddai, el omnipotente, el que tiene todo poder, poder absoluto, inigualable, que para él no hay nada imposible, todo es posible para él, no puede sacarte de la miseria, no puede sacarte de la amargura que has tenido por el fracaso de tus matrimonios, por donde tú te equivocaste o hiciste lo incorrecto, que te casaste con la persona que no era, aunque tú sabías, solo era un capricho. Aunque tú conocías que no estaba bajo la voluntad de Dios, pero querías. ¿Tú no crees que el omnipotente puede darte la persona exacta, guiar tus pasos? Si tú le dices: Señor, yo quiero que me lleves a tierra fértil, quiero que me lleves porque quiero tener una familia que te honre, que te sirva y que sea para ti. Yo quiero vivir mis días en ti, Señor, y si tú has permitido que en esta tierra yo no sirva en una iglesia, voy a ser servidor en cualquier lugar, Señor. Y si tú me das lugares de preeminencia, si me llevas donde tienes que llegar, yo quiero estar bajo tu abrigo. Yo quiero habitar bajo el abrigo del Altísimo para morar bajo tu sombra. Tienes los ejemplos. José era así. Dice que Dios estaba con él y lo puso como segundo en Egipto. Lo puso sobre una jerarquía tremenda. Dime si este hombre, si este José, criado como cuidador de ovejas, ¿qué preparación tuvo para ser el segundo después de Faraón? En ese tiempo era el imperio más fuerte, era la nación más fuerte. Egipto era tan grande esa nación. Pero ahí él no hizo ningún mérito para estar, ni siquiera era egipcio, era un hebreo. Y los egipcios odiaban a los hebreos, odiaban a los que criaban ovejas. Cuando se entera que Daniel, su papá y sus hermanos son criados de oveja, él dijo: si se entera el faraón nos va a sacar, nos va a quitar. Pero ¿cómo lo puso en preeminencia? Como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres maravillosos también fueron puestos en autoridad. ¿Cómo es? Es que vivían en el abrigo del Altísimo, moraban bajo la sombra del Omnipotente, el Shaddai, ese Dios maravilloso que quiere. ¿Acaso Dios no puede sanar cualquier enfermedad? ¿No será que nos está haciendo pasar esa prueba para que sepamos que somos polvo? Que tenemos que pasar eso para darnos cuenta que nos estamos ensoberbeciendo, que hemos querido tomar nuestras decisiones y Dios tratando de impedir para que no nos vayamos al sepulcro y dándonos las oportunidades necesarias, hablándonos de una, de otra manera, diciéndonos. Y nosotros no tomando en cuenta. Es tan importante. ¿Acaso no puede proveer para tu familia? ¿Acaso Dios no le puede dar a tus hijos un buen trabajo? ¿Acaso Dios no puede rodearlos de buenas personas? ¿Acaso Dios no puede construir en sus corazones el temor de ti o del Altísimo? ¿No puede? ¿Acaso tú siempre los vas a proteger? Recuerda, el Señor siempre dijo cosas increíbles. El Salmo 27, a partir del verso 9 dice: aunque tu madre y tu padre te dejaren con todo, yo te recogeré. Ese es el Altísimo, ese es el Omnipotente. No hay nada imposible. En este tiempo de pandemia todos estamos con un futuro incierto, pero qué lindo es el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes qué? Donde vayas, si tú estás habitando ahí en el Señor, en su presencia, si tú eres una persona en comunión con el Espíritu Santo, caminarás en lo que estás haciendo y su sombra te cobijará. El enemigo estará urdiendo alguna cosa para destruirte, estará tratando de agarrar a tus hijos, estará tratando de mover estas cosas, pero esa sombra no permitirá. Ese refugio, ese abrigo, ese morar ahí, será que Dios dice: no, momento, no has visto lo que yo puedo hacer con él, yo puedo cobijarlo, yo puedo protegerlo.
Nosotros tenemos que entender estas cosas y es importante que nosotros sepamos que tenemos un Dios omnipotente, un Dios altísimo, un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. En este tiempo lo que el Señor está tratando de hablarte es para que tú abras esos oídos espirituales, aún estos físicos, y escuches perfectamente. Escucha la voz de Dios. Dios te está dando una tremenda promesa. Escucha a Dios. Dios te dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Dios mío, por traer esta palabra a nuestras vidas, para poder entender que tú tienes promesas y tienes cosas secretas y maravillosas preparadas para nosotros. Señor, nosotros queremos habitar, queremos permanecer, queremos vivir en tu presencia todos los días de nuestras vidas. Todos los años que permanezcamos en esta tierra, queremos estar en tu abrigo, Señor, como la gallina los polluelos. Queremos estar bajo tu gobierno, Señor. Tú eres el Altísimo, no hay otro, ni habrá, nunca existirá. Moraremos, Señor, en seguridad. Moraremos bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai, del Todopoderoso, que todo lo puede, que está aquí, que está en los hogares, que está en las calles, que estás caminando con nosotros. Tú nos has prometido, amado Jesús, que estarías con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Señor, tú eres fiel a tu palabra. Tú nunca cambiarás tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Señor, habla al corazón de todas las personas que antes de que cometan un error y se salgan del abrigo del Altísimo, Señor, llama la atención de ellos, que dejen las cosas que las están haciendo en su propia voluntad, que se vuelvan a ti, Señor, y tú ayúdalos, endereza sus pasos, Señor. Si nosotros te entregamos nuestros caminos, tú enderezarás nuestras sendas. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad. Gracias porque eres misericordioso y amoroso. Gracias porque tú eres el omnipotente. Para ti no hay nada imposible, Señor. Queremos creer con todo nuestro corazón. Y Señor, habla a estas vidas. Diles cuánto los amas, porque has preparado eso para que el enemigo no les haga daño, para que puedan prosperar en esta tierra, para que sean bendecidos, para que puedan dejar legado a sus familias, y por todo lo que hagan con sus manos sean prosperados y multiplicados. Gracias, Señor, por la obediencia de todos los hermanos, de aquellas personas que te están conociendo y están bajo tu abrigo, no se salen al desobedecer como Adán y Eva. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Bendito sea, Señor. Haz que esta palabra se vivifique en nuestras vidas y que siempre, Señor, estemos pensando en estar en tu presencia hasta que tú vengas, o si morimos, que así sea hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones. Conozca bien mi corazón, la creación canta hoy y me uniré cantando a tu gloria. No hay nadie como tú, que conozca bien mi corazón, la creación canta hoy y me uniré cantando a tu gloria. Oh,
confiando que cuando adoramos estás aquí y corremos a tus brazos sin temor. Cuando te necesitamos está tu amor. Levantamos nuestras manos confiando que cuando adoramos estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí, tú estás aquí, estás aquí. Nadie como tú, Señor, Señor. 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 Y corremos a tus brazos sin temor. Cuando te necesitamos está tu amor. Levantamos nuestras manos confiando que cuando adoramos estás aquí y corremos a tus brazos sin temor. Cuando te necesitamos está tu amor. Levantamos nuestras manos